mi deseo que Dios les esté bendiciendo y bendiciendo en gran manera. Qué bueno que podemos estar juntos otra vez para estudiar la palabra de nuestro Dios. Seguimos estudiando la carta a los Filipenses. Y quiero que pensemos en los destinatarios. Cuando hablamos de una carta nos estamos refiriendo a algo escrito para ciertas personas. Y en este caso es para un grupo de cristianos que se reunían en Filipos. Y quiero que veamos, hermanos, amigos, cómo se dirigía el apóstol y Timoteo a ellos. Cómo los llamaban a estas personas a las que les mandan la carta. Y para ello, miren lo que dice Filipenses 1, versículo 1. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Miren cómo se dirige Pablo y Timoteo a estos hermanos. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. A todos los santos. Los destinatarios de esta carta fueron todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Santos es un término que se usa en el Nuevo Testamento para designar a los cristianos, a todos los cristianos. La palabra santo o santos significa cristianos. Esta palabra santos es la palabra usada para todos aquellos que han creído en Cristo Jesús, que ha puesto su fe en Jesucristo como su Señor y Salvador, y que se llaman cristianos. Porque a los seguidores de Cristo así se les llamó cristianos. Y cuando Pablo dice a los santos o a todos los santos, se está refiriendo a todos los cristianos que estaban en Filipos. Así se refiere el apóstol Pablo a los hermanos que se reunían en aquella iglesia. La palabra santos significa, hermanos, significa en sí misma apartados. Lo que el apóstol Pablo está diciendo y Timoteo están diciendo que la carta esa que escribieron era para todos los que han sido apartados. Todos los que han sido apartados, porque la palabra santos significa eso, apartados. Apartados, y son a ellos a los que Pablo y Timoteo les escriben esta carta. La obra del Espíritu Santo en el corazón de estas personas fue hecha. Escucharon el Evangelio, creyeron en Jesucristo y Dios los apartó en Cristo Jesús. A ellos son a los que Dios les ha llamado santos. Son las personas que han sido limpiadas por la sangre de Cristo Jesús. Son las personas a las que se les ha limpiado y perdonado sus pecados por Cristo Jesús. A ellos son a los que se les escribe esta carta. A aquellos que creyeron en el Evangelio y que por tanto, por creer en Jesucristo, que es de quien el Evangelio habla, al creer en Jesucristo, sus pecados son perdonados y han sido apartados y han sido declarados santos delante de Dios. Esta es la condición de todos los creyentes en Cristo Jesús. Todos los que han creído en Cristo Jesús están en esa condición. Los santos, quiero que entendamos esto, son seres humanos, primero.
son seres humanos, son personas. Cuando Pablo escribe esta carta, no le escribe la carta a personas muertas. Pablo y Timoteo le escriben esta carta a personas, a seres humanos, pecadores, pero a quienes Dios les ha mostrado su favor, a quienes Dios les ha dado grandes responsabilidades y a quienes Dios los ha apartado y declarado santos delante de Él. Cada vez, hermanos, cada vez, amigos, que encontramos la palabra santo, nos hace recordar la dignidad que Dios le ha dado a todos los que han creído en Cristo Jesús, a aquellos que Dios ha apartado para que sean sus hijos. Y al recordar esa dignidad que Dios nos da a llamarnos santos, deberíamos de estar agradecidos. Ahora, yo quiero que entendamos esto, hermanos. Santos es sinónimo de todos los creyentes en Cristo Jesús. Fíjense lo que estoy diciendo. Santos es sinónimo de todos los creyentes en Cristo Jesús, de todos los cristianos, de toda aquella persona que sinceramente, de una manera consciente, arrepentido de sus pecados, ha recibido a Jesús como su Salvador, su único Salvador, que ha puesto su fe en Jesucristo. Toda persona que es cristiana, Dios la llama santo. Y dije, son seres humanos, y son seres humanos que están en esta tierra. Yo sé que hay santos en el cielo, que ya partieron de este mundo, pero también cuando el apóstol Pablo y Timoteo escriben esta carta, está hablando a los santos que están en este mundo. Santos que estaban en Filipos. ¿Sí? Así que santos es sinónimo de todos los que han puesto su fe en Jesucristo. Fíjense la palabra esa, todos. Pablo y Timoteo no tratan de diferenciar entre los que están en la iglesia. Pablo y Timoteo no están tratando de diferenciar a los verdaderos cristianos y a los hipócritas de la congregación. Él dice a todos los santos, no hace referencia a los que no son. Puede ser que en una congregación haya cristianos y no cristianos. Entonces la carta era a todos los santos, a todos los que son cristianos. Entiéndase eso. Y la otra cosa, hermanos, el apóstol Pablo no hace diferencias cuando escribe esta carta. Fíjense que no la dirige solamente a los diáconos y a los pastores, la dirige a todos los cristianos, sin diferencia. Se dirige a todos los miembros de la congregación de Filipos, a todos. Esa palabra, santos, dijimos entonces, es sinónimo de todos los cristianos, de todos los que han creído en Cristo Jesús. Es una designación de aquellos que creyeron en Cristo Jesús como su Salvador y que han sido separados, han sido apartados para el servicio del Señor y para una nueva vida. Miren lo que dice Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 2. Primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 2.
Dice el apóstol, y se lo está dirigiendo a una iglesia, a los hermanos de esa iglesia de Corinto. Dice: a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. ¿A quienes les escribía Pablo la carta? A los santificados, dice, en Cristo Jesús. A los santificados en Cristo Jesús. ¿Cómo era la iglesia de Corinto? ¿Cómo era la iglesia de Corinto? Nosotros recordamos a la iglesia de Corinto con un testimonio que no era bueno. El apóstol Pablo, por ejemplo, a la iglesia de Corinto les decía que había divisiones entre ellos. Había grupos dentro de la iglesia, grupos que parecían competir entre ellos. Unos diciendo yo soy de Pablo, otros yo soy de Apolos, otros yo soy de Cristo. Había diferencias. El apóstol Pablo decía, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 11 de 1 Corintios: porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay entre vosotros contiendas. Dice, hay entre vosotros contiendas. Sin embargo, en el versículo 2 que leímos hace un momento, les llama santificados. Eran cristianos, pero actuaban como hombres, como hombre natural. No eran cristianos, muchos de ellos no eran cristianos consagrados, pero eran cristianos. Por eso cuando hablo de que la palabra santo es sinónimo de todos los cristianos, de todos los creyentes en Cristo Jesús, me refiero a todos. Hay cristianos maduros, hay cristianos inmaduros, hay cristianos adultos y hay cristianos niños, hay cristianos espirituales y hay cristianos carnales. Pablo en la carta a los Corintios habla de eso. Habla de cómo algunos hasta iban a tribunales mundanos, inconversos, para pelear con los hermanos. Y eran parte de la iglesia. Esto no es un permiso, por supuesto, para hacer como se quiera hacer y al cabo que de todo soy santo. No se trata de eso. Pero lo que quiero que entendamos es que esa designación de santos se refiere a todos aquellos que han creído en Cristo Jesús, a todos aquellos que han recibido a Jesús como su Salvador personal. A veces, es la verdad, a veces nosotros hacemos diferencias. Y a veces pensamos que cierta persona, porque tiene cierta práctica, él no es cristiano. No somos el Espíritu Santo, ni somos Dios para decir este sí es o este no es. Pero lo que sí es verdad es que a todo aquel que ha recibido a Jesús como su Salvador, que ha puesto su fe en Jesucristo como su único y suficiente Salvador, ese es cristiano y ese es santo. Y ese es santo. Al referirse a los cristianos de Filipos como santos, no quiere decir que no tenían pecados. De repente se tiene la idea de que es que si una persona es santa, es porque no peca. Pero aquí el apóstol Pablo está hablando de personas, de seres humanos que tenían defectos, solo que tenían pecados, solo que eran perdonados en Cristo Jesús. Eran
eran llamados santos porque en Cristo Jesús sus pecados habían sido perdonados. Dije, no quiere decir que eran sin pecado. Nosotros leemos más adelante que hay un problema entre dos hermanas de la congregación, a las que Pablo les dice, les ruego que sean de un mismo sentir. Había un problema. Para ellas era esta carta. ¿Y cómo dice Pablo? A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Y allí las incluía a estas hermanitas que estaban pues peleando, que no se trataban entre sí. Eran santos. Así dice la Escritura. Bueno, la palabra santo viene de una palabra que significa aquellos que han sido apartados. Los santos de Filipos habían sido apartados por Dios y habían sido apartados para Dios. Eso significa la palabra santos. Aunque vivían en Filipos, en su relación con Dios, ellos estaban en Cristo Jesús. Dice Pablo, a todos los santos en Cristo Jesús. Los santos, hermanos, o los verdaderos cristianos, son a los que Pablo y Timoteo les dirigen esta carta. A todos los santos, a los verdaderos cristianos. No hace diferencias. Miren lo que dice el capítulo 1, versículo 4. Fíjense cómo Pablo no hace diferencias. Ellos mandan la carta a todos los cristianos, a todos los santos que están allí en Filipos. No hacen diferencias. Dice el verso 4. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros. Rogando con gozo por todos vosotros. Vean cómo no hace diferencias. La carta es para todos los santos. Y Pablo oraba por todos los santos. ¿Cómo eran los santos? ¿Cómo era? De repente nosotros podemos mirar a alguien que dice que es cristiano, pero mira cómo se porta. O mira cómo respondió. Mira cómo actuó en esta situación. Pues si ha puesto su fe en Cristo Jesús, aunque respondió de una manera que yo creo que no es correcta, es santo. Es santo. De repente en nuestra mente hay una lucha porque uno dice, ¿cómo si una persona santa es una persona recta, es una persona sin pecado? Pensamos, pero no es así, hermanos. Es santo una persona que ha puesto su fe en Jesucristo, si es un niño, si es una persona madura, es un santo. Se ha puesto su fe en Cristo Jesús. Los versos 7 al 8 de ahí de Filipenses 1, miren cómo dice: como me es justo sentir esto de todos vosotros. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia, porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. ¿A quiénes amaba Pablo? A los hermanos de la iglesia de Filipos que se portaban bien, a los hermanos que cooperaban, a los hermanos que participaban en la iglesia. A ellos los amaba. Bueno, a ellos los amaba, pero nomás a ellos. Fíjense lo que dice el verso 8. Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros.
a todos vosotros. Hermanos, esto es algo que debe de hacernos reflexionar. Puede ser que alguien haya hecho algo en lo que no estamos de acuerdo, pero ni somos jueces, ni somos Dios para castigarlo con mi indiferencia, con mi falta de salud. No. Si es un cristiano, aunque pecó, aunque hizo algo que no está bien delante de Dios ni delante de nosotros, es un santo. Y deberíamos de hacer como el apóstol Pablo dice aquí, amarlo. Amarlo. Se equivocó, pecó. Yo comentaba hace un momento, la Biblia dice que solo hay un pecado imperdonable. Solo uno. No más que de repente nosotros vemos otros pecados como imperdonables. Alguien peca, no el pecado ese del que dice la Biblia que es imperdonable, es otro pecado. Y ya no le hablamos, y ya no le concedemos privilegios, y ya no queremos que haga ciertas cosas. ¿Por qué? Es que pecó, hizo esto. Leía por ahí de ciertos trámites, ciertas cosas, donde uno de los requisitos es, para poder participar, es no ser divorciado. Y yo pensé, bueno, la Biblia dice de un pecado que no puede ser perdonado, pero aquí está otro, que los hombres han añadido y que nos puede ser perdonado. Porque si no puede ser restaurada la persona, y restauración es volver a ocupar el lugar que antes tenía, si no puede ser restaurada esa persona, entonces quiere decir que no ha sido perdonado. Porque no puede haber perdón sin restauración. Pensemos en eso, hermanos. A veces nosotros hacemos diferencias porque alguien se viste, el corte de pelo, no sé, hay cosas, los antiguos hasta los lentes eran motivo de problema. Había quien lloraba sobre su copa porque andaban usando lentes tipo de rockeros de aquellos tiempos. La Biblia dice, hermanos, la Biblia habla de que los santos son todos los que han creído en Cristo Jesús. Todos los que han recibido a Cristo Jesús como su Salvador personal. Todos. Recuerdo la historia de una pareja de ancianos, que ellos confesaban, testificaban que eran cristianos. Y un día están visitando a uno de sus hijos, cristiano también, y están unos días ahí con ellos, con el hijo. Pero el par de ancianos fumaban. Y alguien va a visitar al hijo y se encuentra a los ancianos allí fumando. Y entonces le dicen al hermano, al hijo de estos ancianos, le dicen: hermano, yo pensaba que sus padres eran cristianos. Y el hermano les dice, a quien le dijo eso, le dice: es que sí son cristianos, pero mire, están fumando. O sea, de repente se piensa, es que no es cristiano. A veces venimos arrastrando vicios, costumbres que deben ser erradicadas, y que recibimos a Jesús como nuestro Salvador y a veces no son quitadas. La manera de hablar, por ejemplo. La manera de hablar. De repente viene alguien inconverso, habla malas palabras, palabras que no debe de hablar,
pero recibe a Cristo. De la noche a la mañana no va a cambiar su vocabulario. Algunos pudimos haber cambiado nuestra manera de hablar más rápido que otros. ¿Cómo quieren hacer lo bueno? Decía el profeta, si están acostumbrados a hacer lo malo. Bueno, cuando Pablo dice a todos los santos, a todos, la carta era dirigida a todos los cristianos, al que se portaba bien y al que se portaba mal, al que daba buen testimonio y al que no daba buen testimonio, porque el problema entre esas dos mujeres no era buen testimonio. Sin embargo, la carta era dirigida también a ellos, para decirles que se arreglen. Les ruego que sean de un mismo sentir, decía Pablo. Y nos resulta extraño pensar que a ellos se les llama santos, sí. A ellos se les llama santos. Pablo dice que él no hace diferencia. Dice, Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros, con el entrañable amor de Jesucristo. Con el entrañable amor de Jesucristo. Hermanos, Pablo no hacía diferencias. No hacía diferencias. Ahora, miren lo que dice en el capítulo 4, el versículo 21. Cuando estoy diciendo estas cosas, de que hay cristianos que visten, que fuman, que hablan palabras que no deben de hablar, no estoy diciendo que es correcto hacerlo. Son cosas que tenemos que dejar. El tabaco hace daño a nuestro cuerpo, a nuestro organismo, es el templo del Espíritu Santo y debemos de cuidarlo. Nuestra manera de vestir también debe ser de una manera honesta, como dice la Biblia, pero esas son cosas que van cambiando según va madurando la persona. La manera de hablar, si antes era blasfemo, esa manera de hablar va a cambiar al ser cristiano. Pero podemos entender que no va a cambiar de la noche a la mañana, sino que es una obra de Dios, donde el hombre también va poniendo de su parte para hacer ese cambio. El apóstol Pablo en el capítulo 4 de ahí de Filipenses, capítulo 4, verso 21. Miren el saludo. Dice Pablo, saludad, fíjense a quién. A todos los santos en Cristo Jesús. A todos. Miren cómo Pablo oraba por todos. Amaba a todos. Y mandaba saludar a todos. A todos los santos en Cristo Jesús. A ellos, hermanos, a los santos, es a los que les escriben esta carta. Hay una íntima relación, hermanos, entre Pablo, Timoteo y los hermanos de Filipos. Una íntima relación. Eran santos, Pablo, Timoteo y los hermanos de Filipos. Eran santos. Unos más maduros que otros. Hermanos, Pablo tenía más años que los hermanos de Filipos en el cristianismo. Timoteo les sobrepasaba a ellos todavía en tiempo dentro del cristianismo. Y podemos entender, entonces Pablo y Timoteo eran más maduros que los hermanos de Filipos. Sin embargo, el apóstol Pablo, al referirse a ellos, se refiere, aunque eran inmaduros, aunque tenían poco tiempo de cristianos, Pablo se refiere a ellos como santos. Santos en Cristo Jesús. Ese es el estado de todos los cristianos en Cristo Jesús. Santos. En el lenguaje bíblico podemos entender que solo se es santo en Cristo Jesús. No ha puesto su fe en Jesucristo, usted no es santo. No ha recibido a Jesús como su Salvador, usted no es santo. Cada vez que el apóstol Pablo, por ejemplo, en el último verso que leímos, capítulo 4, versículo 21 de Filipenses, cuando dice saludad
a todos los santos, y luego dice, en Cristo Jesús. Solo se es santo en Cristo Jesús. Y luego, en Filipenses 1:1, donde leímos al comienzo, dice, Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús. Yo puedo decir, aunque sea nombrado santo, X persona, si no está en Cristo Jesús, no es santo. Si no era cristiano, no es santo. Si no puso su fe en Jesucristo, únicamente en Cristo Jesús como Señor y Salvador, no es santo. Aunque se hagan ceremonias y se diga, este es santo, no es santo. Porque los santos solamente lo son en Cristo Jesús. Si alguien no es cristiano, no es santo. Y aunque le hagan lo que le hagan, ceremonias y ceremonias, no es santo. Si no ha creído en Cristo Jesús, si no está en Cristo Jesús. Así dice el apóstol, a todos los santos en Cristo Jesús. Esta palabra en Cristo Jesús resume toda la teología del apóstol Pablo. Sin Cristo no hay nada, ni siquiera esto de ser santo, de ser apartado para Dios. Sin Cristo no hay nada. Estar en Cristo es estar poseído por Cristo, es ser controlado por Cristo, es estar bajo su dominio, bajo su influencia, de tal manera que al estar en Cristo, la persona viene a ser una nueva criatura. Según 2 Corintios capítulo 5, versículo 17, dice, y lo vamos a leer, 2 Corintios 5, 17, para que usted se dé cuenta lo que dice el apóstol Pablo. 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Si alguno está en Cristo. Y estar en Cristo comienza con haber creído en Jesucristo como Señor y Salvador, como único Señor y Salvador. Es haber recibido a Jesús como único y suficiente Salvador. Si se está pensando en Jesucristo más bautismo, Jesucristo más buenas obras, ya no es solamente en Cristo. Y entonces ya no está en Cristo, está en Cristo y obras, en Cristo y bautismo, en Cristo y membresía. La fe debe ser única y exclusivamente en Jesucristo. Y al poner la fe en Jesucristo, uno viene a estar en Cristo. Y al estar en Cristo, uno viene a ser santo, apartado por Dios y para Dios, santo delante de Dios. En Cristo, el apóstol Pablo usa mucho esa palabra, en Cristo, muchas veces. Y cuando habla de los santos que están en Cristo Jesús, se refiere al Cristo resucitado. La vida del Cristo resucitado está en la persona que ha puesto su fe en Jesucristo. Ahora, en nuestro ambiente latino, la palabra santo se limita a imágenes. En nuestro ambiente latino, y a causa del trasfondo religioso que traemos,
Cuando escuchamos la palabra santo, luego pensamos en bultos, en imágenes, en personas muertas. Pero aquí está hablando de seres humanos, de personas, y personas vivas. Eso es lo que está diciendo el apóstol. A ellos son a los que les escribe esta carta. Y dice a todos los santos en Cristo Jesús que están, miren dónde están. Ni en el cielo, ni muertos, están en Filipos. En Filipos. Eran ciudadanos de ese lugar, de ese pueblo, de Filipos. Eran ciudadanos. Así que a veces por falta de comprensión de esta doctrina y por temor a ser juzgados, no usamos la palabra santo para nosotros, ni a referirnos a otros hermanos. No queremos ser juzgados mal, no queremos no comprendemos esto, hermanos, que todo aquel que es cristiano, todo aquel que ha recibido a Jesús como su Salvador es santo. Dije, no significa sin pecado, significa que ha sido apartado por Dios. Dios lo apartó, creyó en Jesucristo y fue apartado para Dios, para servir al Señor, para servir a Dios. Es cierto, cuando la persona ha creído en Jesucristo, esa posición que ocupa ahora ha de motivar a buscar lo que decía el apóstol Pedro en su carta a los cristianos. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16, dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Conducíos en temor. El cristiano, todo cristiano, es santo. Pero esa posición a la que Dios nos ha llevado por su gracia, debe movernos a buscar hacer lo que dice aquí. Ser santo en toda nuestra manera de vivir. Esto es, vivir de una manera que sea para nuestro Dios. Que sea para Dios, que agrade a Dios. Que dé la gloria a nuestro Dios. Hermanos, acordémonos, somos santos. Tú eres cristiano. ¿Has creído en Jesucristo? ¿Recibiste a Jesús como tu Salvador? Hubo un momento en que de una manera consciente reconociste, soy pecador, pediste perdón, y de una manera consciente de que necesitabas un Salvador y que el único es Jesucristo, y tú lo recibiste, le pediste a Jesús que te salvara, entonces tú eres santo. Tú eres santo. Has sido apartado por Dios y para Dios. Acordémonos de esta gran verdad, hermanos. Somos santos. Todos los que hemos creído, los que hemos recibido a Jesús como nuestro Salvador. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por estar aquí, por este tiempo. Te pedimos, Señor, que nos ayudes para recordar esta verdad, que somos santos. Tenemos esa posición delante de ti. Gracias y ayúdanos a buscar ser santo como tú eres santo. Ayúdanos, Señor, para agradarte. En Cristo Jesús. Amén.